El pueblo de Villa de Leyva era uno de esos lugares donde todos conocen los apellidos de los demás, y las ventanas por la noche brillan como si detrás de las finas cortinas vivieran destinos ajenos, más audaces. En la terraza de un moderno edificio en las afueras de Bogotá, se celebraba una recepción benéfica. Fue idea de mi esposo, Mateo, tanto para la gente y las conexiones útiles, como para un nuevo contrato. Llegué con un vestido de satén negro hasta la rodilla, ajustado con tirantes finos. Debajo medias color piel con una banda de encaje, ocultas por la tela, y lencería de seda fina color turquesa. Me cambiaba la postura, el paso e incluso la respiración. Todo se volvía más preciso, más claro, como si volviera a ser yo misma. No buscaba miradas, pero sentía que cada paso me hacía a la vez más pura y más peligrosa. Mateo se disolvió rápidamente entre los hombres de traje, discutiendo sobre unos terrenos cerca de Medellín y cifras que yo había dejado de considerar importantes. Me quedé junto a la barra de champaña, mirando el mantel como si en él estuviera bordado mi destino. Y entonces apareció él, el padre de Mateo, Ricardo. Siempre se había comportado de forma reservada, con una ligera ironía, como si observara a la gente desde otro piso de la realidad. Normalmente en las comidas familiares, intercambiábamos dos frases educadas, pero ahora se acercó con una copa y una media sonrisa. «¿Soportas el aburrimiento de estas noches con una entereza admirable?», dijo, inclinándose hacia mi oído. Sentí su aliento y por alguna razón, no di un paso atrás. Respondí algo trivial, pero olvidé mis propias palabras al instante, porque la conversación que siguió fue extraña, ligera como el encaje y, al mismo tiempo, como el aire antes de una tormenta. No hablaba solo con palabras. Sus pausas, su mirada, la forma en que sostenía la copa y se giraba ligeramente hacia mí con todo el cuerpo, construían una línea invisible entre nosotros por la que solo podíamos caminar los dos. En un momento nos encontramos apartados de los demás, como si el salón hubiera desaparecido y la música se hubiera vuelto lejana. Me di cuenta de que me miraba como Mateo había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo, no con cortesía, sino con atención, como si leyera algo vivo. Había algo aterrador y atractivo en ello. Más tarde, al regresar, no había sitio en el coche y terminé en un taxi junto a Ricardo. Guardamos silencio. Su mano descansaba en el asiento, tan cerca de mi muslo que sentía su calor, como si el contacto ya se hubiera producido. Él miraba por la ventana, yo lo miraba a él, y las calles tras el cristal se convertían en un borroso álbum de deseos no expresados. Al despedirse, mantuvo su mirada más tiempo de lo que el papel de suegro permitía. Me pareció que quería decir algo, pero en lugar de eso, solo sonrió y se fue. No pude dormir. Al desnudarme, me paré frente al espejo. No posaba para Mateo. Me miraba como una mujer a la que por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto de verdad. No con los ojos, con la piel. Saqué el conjunto de encaje casi olvidado, y lo puse encima de las demás cosas. No para mañana, solo para tenerlo más cerca. Todo dentro de mí temblaba. Me acosté, cerré los ojos, pero comprendí que algo ya se había movido, y la vida de antes no volvería. El mecanismo se había puesto en marcha y era imposible detenerlo. La semana después de esa noche pasó como a través de un cristal ahumado. Interpreté el papel de esposa, cocinaba, sonreía, abrazaba, respondía a las preguntas de siempre, pero mi cuerpo ya no respondía a esa ternura. Dentro, como en una habitación separada, vivía otro mundo. Allí se guardaban su mirada, su silencio en el taxi y esa frase inacabada suspendida entre nosotros. El domingo hubo un almuerzo en su casa, en un barrio antiguo en las afueras, donde las casas unifamiliares se alinean en hileras y el aire huele a menta y a hierba recién cortada. Elegí un vestido discreto pero que realzaba la figura, blanco de manga corta, y debajo, aquella lencería azul que hacía que mi cuerpo recordara lo que era estar viva. En la casa olía a sancocho, a tinto y a leña. Acogedor y sin embargo, todo por dentro estaba tenso como una cuerda. Mateo, como de costumbre, se enfrascó en conversaciones con su hermano, y yo ayudaba en la cocina mecánicamente como siguiendo instrucciones, hasta que Ricardo se acercó más de lo debido. «Hoy estás muy callada», dijo colocando un cuenco con mermelada sobre la mesa, junto a mis dedos. No me tocó, pero sentí el calor de su mano. La mañana fue pesada, sonreí y me toqué la barbilla con los dedos, un gesto que él, por supuesto, notó. Nos quedamos solos un segundo junto al viejo aparador en un rincón de la cocina,
cerca de la ventana. No me miraba directamente a los ojos, sino un poco más abajo, y yo lo sentía en la piel. No era grosería ni vulgaridad, era el poder de la mirada. Me mantenía a distancia, pero al mismo tiempo, era como si me estuviera marcando. Más tarde, cuando todos salieron al patio a tomar café, volví a la cocina a por el azucarero. Él apareció detrás de mí. «Sabes que tu forma de caminar se oye antes de que entres», dijo en voz baja, y esas palabras me golpearon en alguna parte bajo los omóplatos. «¿Acaso es malo?», pregunté. «Es peligroso». Nos quedamos inmóviles. Fuera, los niños reían. Alguien llamaba a un perro y dentro de la cocina reinaba un silencio cargado de demasiado significado. Estaba de pie a mi lado, cerca. Sentía el olor de su perfume mezclado con tabaco y algo cálido, humano. No hizo nada, solo miraba. Pero eso fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Esa noche, de vuelta a casa junto a Mateo, que hablaba entusiasmado de un nuevo contratista, yo asentía, pero no oía. En mi cabeza solo resonaba ese, es peligroso. Y ese peligroso ya no asustaba. Despertaba. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Me puse una bata, me senté junto a la ventana y observé cómo la mañana gris envolvía el patio, como si alguien estuviera borrando los límites. En mi memoria aparecían sus dedos, que no me tocaron, pero que aún así dejaron una huella. Me levanté y saqué un conjunto nuevo, fino, negro con un detalle de encaje en la espalda. Me lo puse así sin más, bajo la ropa de casa, para recordarme que existía. Al tercer día, inventé yo misma una excusa. Un álbum de fotos familiar que supuestamente estaba en su trastero y que necesitaba para una sorpresa de aniversario para Mateo. Ricardo respondió brevemente, «Pasa por aquí. Después de las 4 estoy en casa». Conduje hasta su casa como bajo los efectos de un narcótico. El cielo estaba bajo, el asfalto brillaba después de la lluvia. Aparqué, me sequé las palmas de las manos en la falda y caminé hacia la puerta. Abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperándome detrás de ella. Llevaba un suéter gris de cuello alto, y olía a café y a algo peligroso. «Hola», suspiré. «Por el álbum», sonrió él. «Solo por eso», confirmé, aunque ya sabía que no era solo por eso. Me llevó a la terraza, donde sobre la mesa ya había un termo y 2 tazas. Nos sentamos hojeando las fotografías. Comentaba las fotos en las que era joven, en las que Mateo era un niño con un overol. Yo reía, cada risa sonaba como un intento de justificarnos. «¿Recuerdas la primera vez que viniste a nuestra casa?», preguntó. «Con una blusa azul. Mateo no podía apartar los ojos de ti». «¿Y usted?», pregunté yo. Me miró fijamente. Yo entonces estaba casado y al parecer, era demasiado ciego. Se hizo el silencio por un segundo. Su mano estaba junto a la mía sobre la mesa. Sus dedos no se movían, pero esperaban. Puse mi palma sobre la suya. No me besó, no dijo nada, solo apretó mi mano. Y eso fue suficiente para que todo mi día se consumiera por dentro con una larga llama de deseo. Había pasado una semana, pero dentro de mí se sentía como una vida entera. Cada día, cada mañana junto a Mateo, se convertía en un decorado, pulcro, familiar, pero muerto. Y yo me sentía como una actriz que de repente se da cuenta de que está ensayando una obra completamente diferente. Todo empezó de verdad en el momento en que llegó un mensaje de Ricardo: «¿Me ayudas a elegir un regalo para Mateo? Tienes buen gusto. Hoy después del almuerzo». Releí esas líneas varias veces. A simple vista, no se notaba, pero bajo las palabras había un forro denso, sedoso, oculto. Me puse un vestido gris claro con cuello estrecho y mangas hasta el codo, que acentuaba la cintura y las clavículas. Unos zapatos azul oscuro de tacón no muy alto, como una señal, como una contraseña, y elegí lencería roja. No pensé que él la vería, pero estaba segura de que la sentiría. Nos encontramos en un antiguo centro comercial en Chía, discreto, con suelos de baldosas y olor a café recién hecho de una máquina. Él esperaba en la entrada con su habitual media sonrisa. Ni caricias ni frases de más, todo lo decidía la mirada. En la tienda de ropa masculina, elegimos camisas, cinturones, corbatas. Yo sostenía las cajas, él asentía. La gente a nuestro alrededor vivía su vida,
sin sospechar que entre nosotros servía otra. Sus dedos rozaban ligeramente mi muñeca cuando cogía un paquete. Su voz sonaba más baja de lo necesario. Me di cuenta de que mi respiración era entrecortada. Mateo últimamente tiene un gusto extraño, dije jugueteando con una corbata de estampado abstracto. Él en general tiene un extraño sentido del valor, respondió, mirándome directamente a los ojos. No aparté la mirada. Y en esa inofensiva sección comenzó el verdadero juego. Después de las compras me invitó a un café en un pequeño local en un patio. Nos sentamos en un rincón, donde la penumbra de un toldo nos ocultaba de los transeúntes. Pedimos un té y ni siquiera lo tocamos. Recuerdo cómo tomó mi mano sobre la mesa, sin miedo y sin teatro. Simplemente la tomó y la sostuvo como si el mundo pudiera apagarse. No entiendo a dónde vamos, dije, pero no quiero parar. Él suspiró y respondió, sinceramente yo tampoco. Solo tengo miedo de que un día perdamos el control. ¿Y si eso es justo lo que hemos estado esperando?, dije yo. Después del café, me llevó hasta una parada. En el coche sonaba la radio. Una vieja canción se arrastraba por los altavoces, y de repente sentí ganas de llorar por la tensión y por un extraño alivio. La vida volvía a moverse dentro de mí. Antes de que me bajara, me abrazó largo y en silencio. Su palma se posó en mi espalda baja, y una ola de calor recorrió mi columna. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó sin soltarme. Sí, respondí casi en un susurro. En casa intenté parecer tranquila. Mateo no notó mi tensión, hablaba del trabajo y de un nuevo proyecto cerca de Cali, y yo sonreía y pensaba en lo fácil que era ahora ocultar la verdad. Qué fácil es mentir cuando el cuerpo ya no sabe callar. Por la noche no dormí. Yacía mirando el techo con un camisón de tirantes finos y la misma lencería roja que él no había visto, pero que quemaba, respiraba, exigía. Salí silenciosamente al balcón, me senté en una silla, abracé mis rodillas y me imaginé su mano en mi nuca, su aliento en mi mejilla, su voz junto a mi oído. Y solo entonces en el silencio absoluto comprendí que ya no me pertenecía como antes. Pasaron varios días. Cada mañana me despertaba con la sensación de que la tierra bajo mis pies se había desplazado un poco. La casa parecía estar sobre un puente colgante balanceándose sobre un abismo de silencio. Preparaba café, planchaba las camisas de Mateo, hacía todo como siempre, pero era como si no fuera yo quien estaba dentro de esos movimientos. Todo, excepto los pensamientos sobre Ricardo. Él no escribía, y yo también guardaba silencio. Entre nosotros había una pausa, no un final, sino una respiración antes del siguiente paso. Mientras tanto, Mateo decidió salir. Fuimos al cumpleaños de un amigo suyo del colegio en Zipaquirá. La casa era grande, había muchos invitados, niños, risas, conversaciones, música. Y yo me sentía ajena, como si me hubieran colocado en un cuadro perfecto donde no debía moverme. A mitad de la noche, Ricardo llamó. Como por instinto, me acerqué a la ventana en una habitación con balcón. Sé que no puedes hablar, dijo. Solo te extraño. Apreté el teléfono contra mi mejilla y cerré los ojos. No pude responder, solo respiré. Él lo oyó. Le bastó. Una hora después, nos fuimos a casa. Me senté en silencio con los dedos entrelazados sobre las rodillas. Mateo, cansado y contento, bromeó diciendo que su padre y yo últimamente estábamos muy en contacto, y esas palabras golpearon mi pecho demasiado cerca de la verdad. Por la noche, cuando Mateo se durmió, volví a salir al balcón. Soplaba el viento. En el oscuro cristal de la ventana, me vi a mí misma con un fino camisón y el pelo revuelto. Ya no era la mujer que vive de las expectativas de los demás. Era yo misma, viva, peligrosa y por alguna razón, terriblemente sola. Al día siguiente llegó un mensaje: me voy a la finca un par de días. No habrá nadie. Si quieres, ven sin explicaciones. Solo ven. Lo leí unas 10 veces. No respondí de inmediato, simplemente empecé a prepararme. A Mateo le dije que iba a ver a una amiga a Suezca para desconectar. Ni siquiera hizo preguntas. La finca de Ricardo estaba apartada, cerca de un pequeño pueblo entre colinas, ajenjo y silencio. La casa era de madera y antigua, con un jardín de cerezos y una puerta que chirriaba.
Abrió la puerta con una camisa por fuera y unos vaqueros, con una ligera barba y el pelo un poco despeinado. En ese momento, no era el padre de mi esposo, era simplemente un hombre que me estaba esperando. Pensé que no vendrías, dijo sin apartar la mirada. Yo también, respondí. Pero aquí estoy. No nos lanzamos el uno al otro. Nos sentamos en el porche, bebimos té con miel, comimos mermelada de serval. El viento movía la cortina. Él hablaba de un libro que estaba releyendo, yo de lo cansada que estaba del ruido de la ciudad. Hablábamos con calma, pero entre nuestros cuerpos había un calor intenso. Más tarde me llevó al jardín. Allí crecía un viejo manzano y colgaba un columpio, una tabla sobre cuerdas. Siéntate, dijo. Me senté. El viento jugaba con el bajo de mi vestido. Se puso detrás de mí, agarró las cuerdas y me balanceó lentamente. Sus manos casi rozaban mis caderas. En ese movimiento había algo antiguo, prohibido y dulce. Me balanceaba con la cabeza echada hacia atrás, sintiendo como mi pecho se tensaba bajo la tela, como mi respiración se volvía entrecortada. Detuvo el columpio, se inclinó y susurró, si te beso ahora, todo cambiará. Giré la cabeza sin levantarme. Todo ha cambiado ya, dije. No me besó, solo pasó una mano por mi pelo y entró en la casa. Y comprendí que esa noche sería la más larga de mi vida. La noche en la finca resonaba con silencio. No dormí. Yacía en una cama vieja con un cabecero tallado, sobre sábanas que olían a jabón y a madera. La lámpara de la mesita de noche ardía débilmente, la ventana estaba entreabierta y el aire parecía húmedo como una caricia. Ricardo estaba en la habitación de al lado. No nos habíamos dicho ni una palabra desde el jardín, pero lo sentía en cada paso por la casa, en cada crujido del suelo, en cada suspiro tras la pared. Me puse un fino camisón blanco con un detalle de encaje en el pecho. El pelo se me desparramó por los hombros. Me miré en el espejo y de repente sentí, soy una extraña para mí misma y al mismo tiempo soy real por primera vez en años. Llamó a la puerta 2 veces. Suavemente. Me acerqué y abrí. No dijo nada, entró y se detuvo. No tenía intención, empezó y se interrumpió. Yo tampoco, dije, pero aún así, estamos aquí. Pasó una mano por mi hombro lentamente con contención, y ese contacto se convirtió en el punto de no retorno. Me atrajo hacia él, no con brusquedad ni de forma repentina, sino con seguridad, como un hombre que por fin ha dejado de discutir consigo mismo. Sentí su aliento en mi cuello, sus palmas en mi espalda, deslizándose hacia abajo. Me levantó la barbilla y me miró a los ojos. Su mirada no era depredadora, sino concentrada, casi dolorosa. Si empezamos, ya no podremos parar, dijo. Hace mucho que no quiero parar, respondí. Después de eso, las palabras se acabaron. Me besó lentamente sin prisa. El beso fue cálido, adulto, lleno de ansiedad y alivio. Me tocaba como si fuera un secreto que no se puede pronunciar en voz alta. Me quitó el camisón como si estuviera desenvolviendo una carta. Mis manos temblaban cuando toqué su pecho, cuando mis dedos encontraron el calor de la piel y la tensión de los músculos. No se trataba de una pasión brutal, sino de fuerza y reconocimiento. Alguien que te ve no como una esposa, no como un papel, sino como una mujer. Me cubrió con su cuerpo como una sombra. Los movimientos eran silenciosos, precisos. Apenas hacíamos ruido, solo la respiración y el susurro de las sábanas. Me mordí el labio para no gritar. Apretó mi mano con fuerza, como un ancla. Y en ello no había locura, sino conciencia. Cuando todo se calmó, permanecimos tumbados uno al lado del otro con las frentes juntas. Él acariciaba mi cadera, como para comprobar que no había desaparecido. Yo escuchaba su corazón, y él mi respiración. Te das cuenta de que esto no va a ser fácil, ¿verdad?, dijo finalmente. Lo entiendo, respondí. Y esto ya no se puede desver. Por la mañana me fui. Él no me pidió que me quedara. Yo no le pedí que me retuviera. En casa, todo era como de costumbre. Mateo veía la televisión y preguntó, ¿qué tal tu amiga? Mentí con tanta facilidad que me asusté. Llevaba el mismo vestido, pero debajo había otro cuerpo. Un cuerpo en el que ya no vivía una esposa, sino una mujer que había cruzado la línea.
Pasó una semana, luego otra. Ricardo y yo no nos vimos. Desapareció como si nada hubiera pasado. Solo la piel recordaba, solo los labios buscaban esa suavidad, solo por dentro todo seguía ardiendo. Una noche Mateo me abrazó y de repente me tensé por completo. Dijo en voz baja, «Has cambiado». No lo entiendo. Es como si siempre estuvieras en otro lugar. No respondí, solo sonreí como se sonríe cuando da miedo decir la verdad en voz alta. Él se fue a dormir y yo me quedé en la oscuridad con el teléfono en la mano. Un minuto antes había llegado un mensaje de Ricardo: me envían a un trabajo largo a Medellín. Quizás así sea mejor. Es posible que no nos volvamos a ver, pero me gustaría hablar al menos una vez sin secretos. Lo leí una y otra vez, y las lágrimas brotaron solas. No de pena, sino de liberación, de soledad, de que todo se había vuelto real. Salí al balcón. El viento agitaba la cortina, y de repente comprendí con claridad que la historia no tenía por qué terminar en un escándalo o en una mentira eterna. Por la mañana, le dije a Mateo que teníamos que hablar, sin acusaciones ni teatro. No confesé los detalles, pero le dije lo principal: ya no me siento viva a tu lado. No quiero seguir así. Él guardó un largo silencio y luego, por primera vez en años, no preguntó por el trabajo ni por los planes, sino por mí, que me he perdido. Hablamos con dificultad, lentamente, como personas que temen el dolor pero están cansadas del vacío. Un mes después, nos separamos en silencio, sin guerra. Él se quedó en la ciudad. Yo alquilé un pequeño apartamento más cerca del centro y por primera vez, empecé a vivir sin el papel de la buena esposa. A Ricardo le respondí brevemente: hablemos. Pero con sinceridad. Nos encontramos en un café junto a la terminal de autobuses, un lugar neutral donde nadie pertenece a nadie. Él no extendió la mano primero, solo me miró y preguntó: ¿de verdad estás dispuesta a vivir sin máscaras? Respiré hondo y dije: ya lo estoy haciendo. La única pregunta es si tú podrás. Y en ese momento comprendí que a partir de ahora podría pasar cualquier cosa, juntos o separados, pero por primera vez en mucho tiempo, sería mi elección, no el papel de alguien.